Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra y hoy vamos a hablar trofeos de una madre. Este es el tema de hoy, trofeos de una madre. Por cierto, felicidades a todas las madres en este día tan precioso. Quiero leer en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 5 que dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Hoy volvemos a celebrar el Día de las Madres, esa mujer que con dolor y sacrificio nos trajo a este mundo, la que con abnegación, esfuerzo y paciencia nos dio las primeras enseñanzas en la escuela del hogar, aquella que se desvela porque el hijo no llega temprano a casa, aquella que prefiere quedarse sin comer o dejar de ponerse algo con tal de que el hijo pueda estar saciado y abrigado. Esa mujer que llora cuando el hijo está enfermo o en problemas, que sufre cuando el hijo es ofendido, que se arma de valor cuando su hijo está en peligro y que grita y aplaude cuando su hijo triunfa. La influencia de la madre fue clave en el cumplimiento del programa de la redención. Ellas aparecen como heroínas de la fe. Loida y Eunice son una de esas tantas que ayudaron a la gran causa del Evangelio. Su contribución mayor estuvo en la formación de la fe y del carácter del discípulo de Pablo, a quien llama cariñosamente su hijo en la fe. Estamos hablando de Timoteo. En los primeros años de la fe de este joven Timoteo, 2 madres se encargaron de sembrarle la palabra de Dios. Eunice significa buena victoria. Esta madre junto con la abuela condujeron en la fe a este joven, a este hijo. Ellas nos presentan los trofeos que hacen a una madre triunfadora. En primer lugar, vamos a hablar del trofeo de la instrucción. Pablo alabó el trabajo de estas 2 madres al exhortar a Timoteo a persistir en lo que había aprendido. ¿Y qué había aprendido Timoteo? Según 2 Timoteo capítulo 1 versículos 14 y 15, Pablo le recuerda que desde la niñez él había aprendido las sagradas escrituras. Pablo está consciente de que el gran trabajo de la instrucción de la escritura involucra la enseñanza, la memorización, la meditación, la aplicación. Esa enseñanza le fue dada a Timoteo en los primeros años de su vida por su abuela y por su madre. Tenemos que reconocer entonces el trabajo de la abuela Loida. Pablo la menciona como una mujer piadosa quien había crecido en el Señor o había creído en el Señor y se había dedicado a la incomparable tarea de formar a su nieto Timoteo. ¡Qué bendición tienen las abuelas en la formación de muchos de sus nietos! Muchos hijos hoy tienen que testificar de la enorme influencia que ejerció en sus vidas la abnegada dedicación de esa mujer de bellas canas y de semblante cariñoso a quien llamamos abuela. Algunos de nosotros somos el fruto del trabajo, del amor, de la fe, de la perseverancia de una abuela ejemplar. Su modelo de vida y su devoción por el Señor son enorme influencia para nuestras vidas. La abuela Loida fue la primera que depositó la fe no fingida en el corazón de este hombre Timoteo y no desperdició ningún momento para instruir al niño que crecía bajo sus enseñanzas. ¿Cuántas veces escucharía Timoteo de los labios de Loida historias sobre la creación del mundo o sobre la vida del pueblo de Israel, aquellas donde Dios intervino con su mano poderosa y su poder y gloria fue manifestada de manera evidente? Su madre Eunice, quien también recibió una fe no fingida, hizo el resto del trabajo
que comenzó la abuela Loida. La verdad es que ambas hicieron un equipo perfecto de instrucción bíblica. Los triunfos de una madre tienen que ver mucho en la instrucción que ellos dan o ellas dan a sus hijos en los primeros años de su vida. Una madre no puede delegar esto a nadie, y mientras sus hijos permanecen a su lado, debe ser una tarea continua. La enseñanza de las Escrituras es la base de la formación del carácter de nuestros hijos. Es aquí donde se triunfa o fracasa. Una madre y una Biblia hacen una gran diferencia en la vida de los hijos. Este trofeo entonces tiene el sello incomparable de la dedicación, el trofeo de la fe, el trofeo del amor, el trofeo de la dedicación. Eso de verdad debe ser un trabajo enorme para cada una de estas madres que están sirviéndole al Señor. Entonces, el primer trofeo que vimos fue el trofeo de la instrucción. Ahora vamos a hablar del trofeo de la fe. Cuando Pablo pensó en la vida de su discípulo, recordó que la lealtad que éste tenía al Señor, así como esa vida ejemplar, se debía entonces al gran trabajo de su abuela y de su madre. El apóstol habla de una fe no fingida, una fe desprovista de toda hipocresía, sin mezcla de ningún tipo de convicciones o de otras cosas, otras ideas extrañas, pero una fe clara, una fe cristalina, una fe transparente. El apóstol entonces habla de esa fe no fingida que tenía Timoteo. Y cuando habla de la fe, Pablo era un conocedor y un expositor de la fe auténtica. No pocas veces él tuvo que combatir a aquellos que habían puesto su fe en muchos dioses, menos en el Dios verdadero. Él elogia la clase de fe que habitó primero en la abuela Loida y en la madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, como dice 2 Timoteo 1:5. De esta manera entonces reconocemos que Loida y Eunice fueron madres de una gran devoción por el Señor, de una fe viva, una fe activa, una fe triunfante. Timoteo tuvo que ver de manera continua esa demostración de la fe de sus madres. Frente a aquellos momentos de gran necesidad donde la oración de fe era necesaria, la respuesta divina llegó a ser una presencia continua en la vida de esta familia. La vida de fe y de oración de una madre es la mayor herencia que pueden dejarle a sus hijos. ¿Cuál será el efecto de mayor valor que perdurará en la vida de los hijos una vez que se vayan del hogar? La fe de una madre puede llegar a conquistar lo imposible. La transmisión de esa fe va a modelar y a transformar la vida de sus vástagos. Los elogios a la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31, los que tienen que ver con el reconocimiento de los hijos, son extraordinarios. Dice Proverbios 31:28, la primera parte, y el versículo 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La fe de una madre en su Salvador Jesucristo llega a ser el mejor fundamento y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Y en último lugar vamos a hablar del trofeo del sacrificio. Timoteo quizá fue un nieto consentido de la abuela Loida y su madre Eunice. Ambas vieron en el pequeño dotes y actitudes que harían de él un hombre distinto. Su capacidad para memorizar las escrituras, como dice 2 Timoteo 3:14, sus curiosas preguntas infantiles crearían en el corazón de ambas madres un especial amor por aquel niño en quien tenían puestas sus esperanzas. Y llegó el día en que el muy amado hijo saldría de casa. Cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, se encontró con un joven discípulo que ya estaba preparado, formado, equipado, y Pablo quedó impresionado por el carácter y la devoción del joven Timoteo.
El tremendo testimonio que daban los vecinos y conocidos lo cautivó, según Hechos 16, versículo 2. Pablo entonces no dudó en hacerle el ofrecimiento para que lo acompañara como uno de sus colaboradores en sus viajes misioneros. Y Pablo no escogía a cualquiera para que lo acompañara. Timoteo llegó a ser un gran consuelo en el ministerio del apóstol Pablo. Y es aquí donde estas madres exhiben con gran orgullo otro gran trofeo, el del sacrificio, el de dejar ir al hijo amado para una causa mayor. No vemos a Eunice reteniendo al hijo que había formado cuando el apóstol puso en él sus ojos. Hay en todo esto algo sumamente extraordinario. Muchas madres han sufrido por la ausencia de un hijo llamado por Dios. Muchas lágrimas habrán sido derramadas por el hijo que se fue a dedicar su vida como un soldado de Jesucristo. Pero para la madre que sabe que su hijo es usado en bendecir a otras vidas, sus lágrimas de tristeza se convierten en lágrimas de gozo. Por ejemplo, la actitud de Ana, la madre de Samuel, llega a ser ejemplar en este sentido. Ella oró para que Dios le diera un hijo varón con el firme anhelo de que fuera dedicado para servir al Señor. Y lo fue. Samuel llegó a ser uno de los mayores líderes religiosos que aparecen en el Antiguo Testamento. Ana mostró el trofeo de su sacrificio cuando decidió entregar a su hijo, a ese hijo que Dios le dio, para que Dios lo formara y lo usara según su voluntad eterna, según el primer libro de Samuel capítulo 1. Tenemos que Timoteo fue entonces ofrendado para colaborar en la extensión del reino de Dios en esos primeros y difíciles años del cristianismo. Timoteo fue un vivo ejemplo de un fiel servidor de Cristo, y detrás de aquella intachable conducta existieron dos madres que hicieron su trabajo previo. Amadas madres, en tus manos está un tesoro de incalculable precio. Ustedes son campeonas y triunfadoras. Con respeto y admiración reconocemos estos trofeos que han ganado en la formación de sus hijos: el trofeo de la instrucción, el trofeo de la fe y el trofeo del sacrificio. Que Dios corone a todas nuestras madres por esa incomparable labor. Sigan adelante sin fallarle al Señor, sigan confiando en que Dios va a bendecir la obra de sus manos y sigan siendo esas madres dedicadas que Dios ha llamado a su servicio. Así que esperamos que en este día ustedes puedan de hoy en adelante disfrutar de las bendiciones más grandes que nuestro Padre Celestial les pueda dar. Les amamos con todo el corazón a todas ustedes, madres que son madres exitosas porque han decidido seguir a nuestro Padre Celestial. Y si tú todavía no le has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, querida madre, yo te invito a que hoy repitas conmigo esta oración y le entregues tu vida a Jesucristo. Dile al Señor de esta forma: Señor Jesús, yo te abro mi corazón hoy y te invito a que entres en mi vida, que perdones mis pecados y me ayudes a ser una madre ejemplar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Si le gustó el mensaje, dale like, y si no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase y marque las notificaciones para que cuando subamos otro mensaje usted pueda ser advertido para que oiga la palabra de Dios. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, escriba mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios me los bendiga y hasta la próxima oportunidad.